Hey, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a su podcast de Canon Bíblico. Mi nombre es Israel Esparza y en esta ocasión nos embarcaremos en una aventura por las ediciones antiguas del Nuevo Testamento. El cristianismo se expandió en una zona donde dominaba un dialecto arameo llamado siríaco, por lo que podemos encontrar traducciones antiguas en este dialecto. La primera de ellas es el de Atesarón. Significa de cuatro. Fue la primera armonía de los cuatro evangelios, es decir, una narración coherente de la vida y muerte de Jesús englobando los cuatro testimonios. Fue escrita por Tasiano cerca del 170 después de Cristo. Su interés consistía en demostrar que los cuatro evangelios podían unirse sin inconsistencia ni error. La segunda que podemos mencionar es la Vetus Sira. Fue la primera traducción al siríaco de los cuatro evangelios por separado. Debió realizarse a fines del siglo II o principios del tercero. En tercer lugar, como representación de la versión antigua siríaca, se encuentran la siríaca curetoniana y la sinaítica siríaca. La primera fue un manuscrito traído de un monasterio en el desierto nitrio de Egipto y la segunda del monasterio de Santa Catarina del monte Sinaí. Esta era un palimpsesto, es decir, un manuscrito parcialmente borrado y vuelto a escribir. Ambas proceden del siglo V y se parecen a la antigua latina. En cuarto lugar encontramos la Peshitta. Se tradujo desde el griego en el 431 después de Cristo. En esta ocasión incluía todo el Nuevo Testamento. Tenía como propósito poner orden en medio de tantas traducciones siríacas. Actualmente se conservan 350 manuscritos de esta edición. La versión filoxena, llamada también Sirf, fue terminada por el año 508 después de Cristo y es atribuida a Policarpo por una iniciativa del obispo Filoxeno de Mabuc. La versión heraclense está atribuida a Tomás de Heraclea y fue concluida en el 616 después de Cristo. Su trabajo se enfoca en acercar las traducciones siríacas al griego. Por último, dentro de las versiones siríacas encontramos la Siro-Palestina, una versión en arameo asociada a las versiones siríacas, aunque la lengua sea más próxima al arameo judío del Talmud. Se posiciona en el siglo V por su relación con la Peshitta y la Vetus Sira. Aunque las traducciones latinas comienzan a datar en el siglo II, la más popular y la que mencionaremos en esta ocasión es la Vulgata. Después de la cuarta sesión del Concilio de Trento se decretó la preparación de una auténtica Vulgata en 1546. La última edición de la Vulgata Clementina fue del año 1598 y se convirtió en el texto oficial de la Biblia para la Iglesia Católica Romana. En Egipto, el Nuevo Testamento se tradujo a diversos dialectos en la lengua popular, el copto. Dentro de ellos encontramos la traducción saídica, que aparece en el Alto Egipto en el siglo III, y la traducción boaírica, que se confeccionó en el Bajo Egipto entre los siglos III y IV. Otras traducciones que datan de este periodo son, por ejemplo, la traducción armenia, escrita o acabada en el 436 después de Cristo. Se le considera la reina de las traducciones por su fidelidad a los originales. Los evangelios de Garima también entran en esta categoría, dos libros en el lenguaje GS del evangelio etíope que datan del 390 al 660 después de Cristo y forman la principal versión etíope de los evangelios. Se le atribuyen a Abba Garima, uno de los 9 santos que fue a Roma y que cristianizó a las poblaciones rurales del reino etíope antiguo de Aksum en el siglo VI. Los papiros son definidos así por el tipo de material sobre el que fueron escritos, y dentro de estos encontramos los papiros de Bodmer. El más antiguo de estos es el papiro 66, un texto del Evangelio de Juan y data alrededor del año 200 después de Cristo. Dentro de los papiros de Bodmer encontramos el papiro de Rylance, escrito dentro de los 50 años después de la muerte de Juan, y contiene un trozo de Juan capítulo 18. Junto con estos papiros encontramos los Chester Beatty. Contienen gran parte del Nuevo Testamento y fueron escritos alrededor del 250 después de Cristo. Contienen porciones de los Evangelios, Hechos, las Epístolas de Pablo y el Apocalipsis. Entre otros documentos se encuentran el 7Q5. Es un trocito de papel encontrado en los restos de la séptima cueva de Qumran en el Mar Muerto. Está categorizado bajo el número 5. Fue escrito en griego y parece corresponder al texto de Marcos 6, 52 y 53.
Los códices aparecieron con el cambio del material del papiro por un material más resistente y por la agrupación de las páginas en folios. Dentro de estos encontramos el Códice Washingtoniano, que tiene trazos de haber sido copiado de varias fuentes que pudieran ser fragmentos primitivos dejados atrás tras la devastación que acompañó la persecución de Diocleciano entre el 302 y el 311 después de Cristo. El Códice Sinaítico, escrito en el siglo IV, puede ser una de las copias que Constantino ordenó para las iglesias. Se especula que se escribió en Egipto. Originalmente contenía todo el Nuevo Testamento, pero solo se han encontrado 147.5 páginas. Del Códice Vaticano podemos decir que también puede ser una copia de Constantino y data del mismo siglo que el Sinaítico. Lamentablemente tenemos perdidos desde Hebreos hasta el Apocalipsis. Del Códice Alejandrino se encontraron 143 folios del Nuevo Testamento agrupados en 8 hojas cada uno, y contiene todo el Nuevo Testamento. El Códice Ephraemi Rescriptus es un manuscrito uncial del siglo V. Los tratados de San Efrén el Sirio se sobreescribieron al texto original durante el siglo XII, eliminando parcialmente la escritura anterior. El Códice de Beza data del siglo V. Era bilingüe, es decir, estaba escrito en latín y griego, y demuestra que las personas que lo usaban tenían más familiaridad con el latín que con el griego. Códice Argenteus es una traducción gótica compuesta por Ulfilas en el siglo IV y está conservado en Uppsala. El Códice Claromontano está fechado del siglo VI. Contenía todo el texto griego y latino de las epístolas de Pablo en 533 folios de pergamino. El Códice Amiatinus, el último de nuestra lista, es la versión más antigua de la Vulgata. Data del siglo VIII y está escrito en latín. Es una copia del Códice Grandior confeccionado a mediados del siglo VI en Calabria por el encargo del secretario del rey, Teodorico el Grande. Acompáñenos en el próximo episodio de su podcast Descubriendo el Canon Bíblico. ¡Nos vemos!